Ok, Dios le bendiga, bendiciones pueblo, vive Jesús. Quiero compartir una palabra de hoy que se cuenta en Tesalonicense, capítulo 4, versículo 16. Quiero hablar de que no es lo mismo morir para irse con Cristo que el arrebatamiento para irse con Cristo. Repito, no es lo mismo morir para irse con Cristo que el arrebatamiento para irse con Cristo. Hay cierto punto y cierta controversia que están pasando en muchos lugares, yo los he oído y quiero aclarar ese punto. Y eso tiene que ver también con el conocimiento. Quiero añadir el punto del conocimiento con este punto: morir en Cristo e irse en el arrebatamiento con Cristo. Repito, morir con Cristo e irse en el arrebatamiento. En el punto que tiene que ver con el conocimiento que voy a explicar. Amén. Porque hay mucha confusión. Y la Biblia dice que por falta de conocimiento mi pueblo perece. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. 1 Tesalonicenses 4, versículo 16 dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos vivido, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes junto para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Número 1, en el 16 habla de unos que murieron en Cristo, y en el 17 habla de unos que estarán vivos en Cristo y que se irán en el arrebatamiento. Ahora, ¿cuáles son los requisitos, siervo, para saber si usted dice que no es lo mismo? Quiero explicarte. Lo único que es lo mismo, que es el mismo Señor que te va a recibir después que mueres en Cristo y después que si te vas en el arrebatamiento con Él. Eso solamente usted lo sabe, depende del estado que está. Por lo mismo sacaremos otro tema que tiene que ver con que no es lo mismo saber que Cristo viene y estar preparado para la venida de Cristo. Son dos cosas muy distintas. Ese punto lo hablamos después. ¿Cuáles son los requisitos, siervo? Ok, usted ve que Hebreos 12 al 14 dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Igual para morir en Cristo, igual para irse en el arrebatamiento, tiene que estar en la paz con todo y la santidad. Yo conozco gente que no fuma, no va a la discoteca, no va al casino, no toma, no dice palabras sucias, se mete con Dios, va a la iglesia, ofrenda, diezma, está en santidad delante de Dios, pero no se lleva con el vecino. Se guarda para Dios, pero no se lleva con la vecina. Entonces, la gente muchas veces predica seguir la santidad, pero no habla de la paz con todos. Y la Biblia dice, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Este mismo requisito también es para irse en el arrebatamiento con el Señor. Amén. Tanto en la muerte en Cristo como en el arrebatamiento estando vivo para irse con el Señor. Si el Señor viene hoy o mañana o cuando decía, el día y la hora nadie lo sabe, incluso ni el Hijo, ni el Padre, ni los ángeles. Cristo dijo, esto está solamente reservado en su sola potestad. No os competece saber las sazones, sino a mi Padre celestial. Gloria a Jesús. Seguimos hablando. Amén. Segundo requisito, Romanos 10, versículo 9 al 10. Romanos 10, versículo 9, verso 10, la Biblia dice que el que hable conforme a las Escrituras. Amén. ¿Por qué hay que hablar con versículos, siervo? Si usted puede hablar claro, lo que pasa es lo siguiente: usted no está obligado a creer nada que esté fuera de la Biblia. Ninguna enseñanza, ni profecía, ni teología, ni hermenéutica, ni homilética, y todo eso que usted le llama, que usted conoce, ni discipulado, nada puede ir si está fuera de la palabra de Dios. La Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es la palabra de el Señor. Gloria a Jesús. Romanos 9, versículo de hablamos de confesar y creer. Segundo punto, segundo requisito, en la muerte y estando vivo para irse en el arrebatamiento. Seguimos hablando. Eso sí, en eso sí es lo mismo, y sí es lo mismo en la página santidad. Pero hablamos de confesar. La Biblia dice que confiesa con su boca y cree en su corazón que Jesús es el Hijo de Dios, ese será salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la Biblia dice que por tus palabras serás justificado delante de Dios y por tus palabras serás
condenado. Mateo 12:37 también habla de eso. Así que gloria a Jesús. Ese es el segundo requisito. Hay que confesar a Cristo y creer. Cualquiera cree, pero no cualquiera lo confiesa. Ahora hay personas que lo confiesan del labio, mas no de corazón. Isaías era uno que hablaba y reprendía al pueblo de parte de Dios, diciendo: así dice Jehová, este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Procura de que tu boca esté lejos de Dios, pero tu corazón esté cerca de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Segundo requisito, y es aquí donde quiero que usted entienda esto, porque no es lo mismo en este punto del conocimiento. Te voy a explicar. Juan capítulo 19, versículo 30, del 32 al 33. Usted ve de que cuando los ladrones estaban al lado, lo injuriaban, y uno de ellos al final comenzó a hablarle al otro ladrón diciéndole de que realmente nosotros perecemos y lo que estamos pasando es justo lo que pasamos, pero este hombre no ha hecho nada malo. Amén. Y él le dice: Señor, acuérdate de mí, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dice: hoy, de cierto, o sea, aseguró la salvación. Ya había garantía de salvación. Hubiera querido yo ser ese ladrón para que se acabaran mis problemas. Amén, pero gloria sea al Señor, tuvo la oportunidad. Ese hombre estuvo robando toda una vida, estuvo haciendo cancha toda la vida. Ese hombre estuvo poniendo la pistola todos los días. O sea, un ejemplo, estamos tocando en ese tiempo, no existía la pistola, pero estamos tocando ejemplo, parafraseándole en esta enseñanza para que su mente viaje, ilustre lo que estamos hablando de parte de Dios. Amén. Amén. Este hombre era ladrón, dice la Biblia que eran ladrones, pero estoy hablando del que realmente se le habló y se le profetizó y se le declaró la palabra de salvación. Estarás conmigo hoy en el paraíso, de cierto, y estarás conmigo en el reino de los cielos. Ahora, presta atención. Este hombre era ladrón, y estando en la cruz, la Biblia dice que era ladrón, pero estando en su último momento de muerte, porque él no murió primero que Cristo. Él no puede llegar. Si la Biblia dice que nadie llega al Padre sino por el Hijo, entonces él no pudo haber llegado al reino de los cielos si Cristo no lo guiaba en el camino. La Biblia dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por el Hijo. Entonces él tuvo que morir Cristo primero para guiarlo en el camino. Y entonces cuando vino Cristo y le dieron el vinagre, y usted sabe, y la sangre que iba derramada, y usted sabe de qué le dieron vinagre, él dice: consumado, exhaló, expiró y entregó el Espíritu. Padre, he aquí encomiendo y te entrego mi espíritu, está en tus manos. Amén. Y entonces dice de que los soldados, por orden de los judíos y esto, para acelerar, porque como era día era que tenía que ver con un punto de una tradición que tenían ellos allá, entonces le quebraron las piernas al ladrón, a los ladrones. Era para acelerar su muerte. Ok, él no conocía de Biblia, él no se bautizó. Estoy diciendo que no te bautice, hay que bautizarse. Si él hubiera podido hacer la cruz para bautizarse, para cumplir, lo hace, pero no tenía ese privilegio que tal vez tienes tú. Entonces el tema no es el bautismo, el tema es de que el ladrón no estaba lleno del Espíritu. Ese punto tiene que ver con llenura, que quiero hablarte. Él no estaba lleno del Espíritu. Estamos hablando del que muere en Cristo. Ahora vamos a hablar del que se va con Cristo en el arrebatamiento. Son dos cosas muy distintas. Por eso que estamos hablando de que son dos cosas muy distintas. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, ¿por qué no es lo mismo, siervo? Él no estaba lleno del Espíritu. Amén. Pero él en su último momento. Por eso hay una parte de la Biblia, y usted lo ha leído más que yo, cuando dice que el mismo Cristo dice, las prostitutas y las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos. ¿Cómo es posible? Si yo estoy pagando el precio, me estoy metiendo con Dios, ellos van primero, porque ellos no conocieron. Usted ve que hay una parte de la Biblia donde Dios condena al que sabe y al que no sabe. Por eso dice la Biblia: al que mucho se le da, mucho se le demandará. Amén. De eso se trata. Y usted ve que en Oseas 4:6 dice: por falta de conocimiento se perdió mi pueblo. Ahora, presta atención, del hecho que no conocían, el problema no fue el conocimiento, el problema cuál fue el conocimiento que le faltó. Entonces, el problema es este, que quiero que entienda. Él no estaba lleno del Espíritu. Amén. Él no había metido ayuno, ni oración, ni vigilia, ni leía Biblia, ni de devocionales como usted lo hace, como usted lo puede hacer. Amén. Que busca la llenura del Espíritu Santo. Pero él murió con Cristo y se fue. Entonces quiere decir de que como él no conocía, amén, le fue tomado por ignorancia su vida delictiva, porque fue confesado a su pecado y su acción justa, diciendo: este hombre es justo,
delante de Dios. Y nosotros no hemos hecho nada. Nosotros somos los injustos y somos los que estamos pagando justamente lo que hemos hecho delante de Dios. Entonces, por eso Dios vio la justicia. Amén. Y entonces, acuérdate de mí, Señor, cuando venga. Su oración fue respondida. La oración del eficaz del justo puede mucho. Amén. Fue perdonado a pesar de todo lo que había hecho, pero no estaba lleno del Espíritu. Pero hay que llenarse del Espíritu, porque él no conocía de Biblia, él no conocía, no tenía conocimiento ni teología ni discipulado como usted. Entonces, por lo menos ese conocimiento, amén, que hay que tenerlo y que hay que estar lleno del Espíritu, también es para irse en el arrebatamiento. ¿Dónde aparece eso? Le hablé que en Romanos, Hebreos 12, 14 habla de la paz y santidad, también para irse con el Señor. En Romanos 10, del 9 al 10, también es para confesar y creer. Le hablamos de eso, también es un requisito para irse en el arrebatamiento. Pero el mismo requisito no es en la muerte, pero también hay que hacerlo. Del hecho que no lo exige, no significa que no tengas que hacerlo, porque está hablando de gente que conoce. Usted ve de que hay los Pentateucos habla del pecado de hierro, gente que pecó por ignorancia, no sabía que es malo, pero usted, amén, que sabe hacer lo bueno. La Biblia dice, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado, y la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde quiero llevarlo en este punto para no amargarle la mañana y cerrar con este punto? Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Usted ve que Mateo 25 habla de lo mismo cuando Cristo viene. Estamos hablando ahora del arrebatamiento. No es lo mismo morir en Cristo que irse. Ahora, usted ve de que para irse con las prudentes, las vírgenes prudentes y las insensatas, que eran 5 y 5, usted conoce la historia más que yo. Ellas tenían aceite, tenían Espíritu Santo, pero estaban quedando sin aceite, mientras las otras estaban llenas de aceite. Si usted no está lleno del Espíritu Santo en el arrebatamiento de Cristo, usted se queda. La Biblia lo dice. Amén. Él le dijo, no las conozco, vaya y compren aceite. Y mientras ellas iban, ya las otras estaban llenas y el esposo había llegado y las otras se cabecearon, pero estaban llenas de aceite. Me hago entender, se cabeceó, todas se cabecearon, las 10, las 5 y las prudentes y las insensatas. Eso puede representar que cuando tú estás orando te cabeceas y te quedas dormida o te quedas dormido, cuando eso le ha pasado a cualquiera. El problema es que tienes que estar lleno y llena del Espíritu Santo para cuando Cristo venga, la luz que alumbra en ti, que es el fuego del Espíritu, la unción, la presencia de Dios, que es el mismo Espíritu Santo, amén, pueda avisar en luz. Este es el que tiene la luz, está lleno esa lámpara, porque la Biblia dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, y Dios se va a comunicar con tu espíritu, porque Él busca tales adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Entonces también busca tales oradores que también van a orar en espíritu y en verdad, y lo va a encontrar a la hora que Él venga. Escuche bien. ¿Por qué, siervo, usted dice de que realmente tengo que estar lleno del Espíritu para irme con Cristo? Listo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 15. Porque si usted no está lleno del Espíritu, usted es la iglesia tibia, que usted va a quedar así. De eso se trata, está tibia. Y por cuanto no eres ni frío ni caliente, o sea, ni caliente ni frío, y en cuanto eres tibio, te vomitaré. Él está hablando, te voy a vomitar. No vas a entrar al reino, te vas a quedar. Entonces no es lo mismo. El ladrón no estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Pero él reconoció su pecado en su último momento. Ahora no vaya a vivir de pecado y que para última hora se va a arrepentir, porque eso no es con todo el mundo. La Biblia habla en Proverbios de los que van a morir súbitamente y no tendrán remedio, porque tuvieron oportunidad. Por eso la Biblia dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Usted ve que la Biblia habla y condena al que sabe que al que no sabía, porque es más tolerable el juicio. Dice, ay de ti Corazín y Betsaida, creo que usted lo ha leído, amén. Porque en el día del juicio será más tolerable el juicio para Sodoma y para Gomorra, amén, que para Tiro y para Sidón, que para ti, o sea, porque ellos conocieron más, ellos vieron los milagros. Tal vez el ladrón toda su vida robando y en el momento a última hora fue que vino a conocer a Jesús, no tenía conocimiento y Dios entendió eso. Pero estoy hablando contigo que conoces de Biblia,
tú que has gustado del bautismo del Espíritu Santo, tú que hablas en lengua, tú que has tenido visiones, que has visto ángeles y que has tenido revelaciones, que has escuchado la voz de Dios en la madrugada, llamándote por nombre como Samuel 3 veces, tú que has tenido revelaciones, tú que has dicho cosas y se han cumplido, tú que conoces de Biblia, que lees devocional, que tienes conocimiento, no eres ignorante. Entonces ya tú entras en la etapa que tienes que estar lleno del Espíritu Santo para morir en Cristo y para irte. Pero el que no conoció, ese poco de gente, ese poco de vecinos que tú dices que están perdidos, esa poca gente que tú ves que bueno, esa gente van delante de vosotros. Si ellos se arrepienten en su último momento, se van con Cristo porque nunca le conocieron. Usted ve que donde lo dice, siervo, certifíquemelo. La Biblia dice en Pedro, mejor lo hubiera haberse sido, no haberme conocido. Dice que mejor no lo hubieras conocido, que después de haberlo conocido como tú o como yo, después de haberlo conocido, haberte apartado del santo mandamiento que te fue dado. Entonces ese es el detalle. No es lo mismo tener conocimiento, amén, que no tener conocimiento, que morir con Cristo, que irse en el arrebatamiento de la venida de Cristo. No es lo mismo. Usted tiene que estar lleno del Espíritu allá. Y si usted no lo conoce, tiene que estar, confesar, creer y guardarse en santidad. Eso se trata. Porque sin santidad, seguir la paz con todo, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Porque cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que de eso se trata. Tienes que estar lleno del Espíritu para irte con Cristo. Lleno del Espíritu estando en chisme, llena del Espíritu estando en bochinche, lleno del Espíritu después que sales del culto sigues en lo mismo viendo novelas, yendo al casino. Se va a drenar. La presencia se va de ti. Y entonces si Cristo te viene y te agarra en esa condición, te quedaste. Porque hay pecado en el arrebatamiento de la iglesia. Pero si mueres en Cristo teniendo conocimiento, también tenías que estar lleno del Espíritu Santo. Pero si no estabas lleno del Espíritu Santo, amén, también te corres el riesgo de quedarte, de aparecer en el infierno. ¿Alguien está entendiendo, no? Porque aunque hayas aceptado a Cristo, ¿por qué? Porque tu vida no se alinea a lo que tú conoces. Por eso dice, al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Demanda por lo que sabe, por lo que conoces. Hay gente que no conoce. Tú conoces a Jesús, sí, el Hijo de Dios. Pero tú sabes de Mateo. Búscame Mateo. Demora media hora buscando Mateo. No lo saben dónde queda Mateo. ¿Dónde está el libro de Mateo? No conocen de Biblia, pero han oído de Jesús, no lo han conocido. Mejor lo hubiera haberse sido no haberme conocido. Entonces, si ellos mueren sin el conocimiento así, pero aceptando a Cristo, sirviéndole, pero no tenían el conocimiento amplio, profundo, teológico como tú, me hago entender, de eso se trata. Entonces hay que entender, Dios no hace excepción de personas, pero hay que entender que Dios entiende la ignorancia del hombre. Por eso dice, al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Me hago entender, de eso se trata. Usted ve que le dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque ellos sí vieron los milagros, ellos sí lo conocieron, ellos sí oyeron la enseñanza como tú estás oyendo. Pero en Sodoma y Gomorra no oyeron, no conocieron nada. Entonces en el juicio, nada más que por el pecado se quedaron, están en el infierno y será más tolerable. Ese castigo será menos reducido porque no conocieron. Dios es un Dios justo hasta en el juicio. Por eso dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de juicio y de justicia. Así que Dios le bendiga, bendiciones. No es lo mismo morir en Cristo, amén, para irse con Cristo, que irse en el arrebatamiento, estar vivo para irse en el arrebatamiento de Cristo. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo. El ladrón no estaba lleno del Espíritu Santo, pero se salvó, porque no conocía. Sin embargo, tú conoces, pero no estás lleno. Tienes que buscar la llenura para morir en Cristo e irte con Cristo. Pero acá, en el arrebatamiento, tienes que estar lleno del Espíritu. Y en los dos requisitos, en morir en Cristo y en el arrebatamiento, tiene que ver con Hebreos capítulo 12, verso 14, seguir la paz y la santidad. Y también confesar y creer a Jesús. Porque cualquiera le cree, pero no cualquiera le sirve. Así que Dios le bendiga, bendiciones, que tenga buenas tardes. Bendiciones, vive Jesús. Los videos los vamos editando poco a poco y los vamos subiendo en el tiempo.